Querido Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia para agradecerte por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la oportunidad de la vida, la salud. Gracias por todas las personas, Señor, que están observando este video. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu Espíritu nos ayudará a comprender tu verdad, la cual nos hará libre de todo lo que nos separa de su presencia. Bendice a cada uno de los presentes, quédate en nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a entender tu verdad. Abre nuestra mente al entendimiento y capacítanos para entenderte, Señor. Gracias por escucharnos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema de hoy lo hemos sacado del libro de San Mateo, el libro de San Mateo, el capítulo 19. Y es la historia de un hombre, de un joven que la Biblia dice que era rico, que tenía una curiosidad. La Biblia dice en el libro de San Mateo, ¿no es cierto?, capítulo 19, el verso 16 en adelante, la Biblia dice que vino corriendo y le dice Señor o Maestro, Maestro, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor Jesús, cuando este joven se acerca a él con una pregunta bien importante, porque esta es una pregunta sumamente importante, y le dice, ¿por qué me llamas bueno? En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo a este joven, tú andas en busca de algo que realmente es sumamente valioso, vivir para siempre. Pero el Señor quería que este joven reflexionara en algo importante, en la expresión que él dijo, Maestro bueno. El Señor le hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque según el concepto que nosotros tenemos de las Escrituras y lo que las Escrituras dicen, de la misma boca del Señor Jesús, dice que no hay bueno sino uno, no hay ninguno bueno sino uno, Dios. Entonces lo que el Señor le está diciendo a este joven es, tú me estás reconociendo como Dios. ¿Has venido a mí a hacerme esa pregunta porque tú has entendido que yo soy Dios? Que he venido a este mundo como Jesús para salvar a la humanidad. ¿Eso es lo que tú me quieres decir cuando me estás diciendo Maestro bueno? Y miren lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo 19 del libro de San Mateo. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si queréis entrar a la vida, eso significa de que nosotros vivimos, pero no estamos experimentando todavía lo que el Señor Jesús está diciendo. No hemos entrado a lo que es la vida completa. Si quieres entrar a la vida, todos nosotros sabemos que nacemos, crecemos y llega un momento que vamos a morir. Algunos, los más fuertes, los más resistentes, pues 100 y un poquito de años, 110, algunos por ahí, pero después se acaba la vida. No importa lo que tengamos, lo que hayamos hecho o lo que pensemos hacer, la vida se acaba. Se nos va. No hay más que darle vuelta. Y el Señor le está diciendo a este muchacho aquí que anda buscando vivir, no el tiempo, el periodo de tiempo que está establecido que el hombre viva. Después del pecado, ¿no es cierto?, se vino degenerando la edad del ser humano y ahora pues algunos mueren muy temprano. Entonces le está preguntando a Dios, Señor, yo quiero vivir aparte del tiempo que me corresponde aquí eternamente. Y el Señor le dice, si tú quieres entrar a la vida eterna, tienes que guardar los mandamientos. Y mire usted que este joven había venido al Señor Jesús reconociéndole como el príncipe que había venido, como un Mesías,
y como un rabino, porque le dice maestro bueno. Le está reconociendo como que es el Dios de dioses y Señor de señores, pero inocentemente, porque él no estaba pensando que al decir maestro bueno, estaba reconociendo que Jesús era Dios. Entonces mire lo que encontré en un libro que se llama Palabras de vida del gran maestro. Y dice así: este joven rico se había dirigido a Cristo meramente como un honrado rabí, un maestro, no discerniendo a él o en él al Hijo de Dios. Aunque le llamó bueno, y no hay bueno solamente uno, sino Dios, este es Dios, él no vino al Señor Jesús como Dios, sino que vino a hacerle una pregunta a un maestro, a un rabino. Cuando el Salvador le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay solamente uno y este es Dios? En otras palabras, ¿en qué te estás basando para que tú me llames a mí bueno? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de mí para que me llames bueno? El joven no sabe qué responder. La Biblia no dice que respondió nada. Pero Dios le hace reflexionar así: Dios es el único bueno. Si me reconoces a mí como tal, me debes recibir como su hijo y representante. En otras palabras, si el chico estaba diciéndole que el Señor Jesús era bueno, maestro y bueno, tenía que reconocerle como el enviado de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías, aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces sigamos en la conversación. Versículo 18. Después que el Señor Jesús le dice al joven: si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos, el joven le hace esta pregunta: ¿cuáles? Y es importante hacer esta pregunta porque créanme ustedes que nada de lo que se escribió en la Biblia es inoficioso. Todo tiene un significado, alguna razón por la cual se escribió. Entonces Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven que había ido a hacerle la pregunta al Señor Jesús: ¿qué haré para tener la vida eterna?, ahora recibe de parte del Señor Jesús una respuesta que va de acuerdo a lo que él conoce. ¿Cuáles son? El Señor le dice. Entonces el joven le dijo en el versículo 20, miren: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En otras palabras, tú me estás diciendo, maestro, rabino, hablándole al Señor Jesús, que estoy cerquita de la vida eterna. Que o sea que, de acuerdo a lo que tú me has dicho, yo esto lo guardo desde que era muchacho, o sea que estoy bien. La vida eterna está muy cerca de mí. Pero mire lo que le dice el Señor Jesús después que el chico le pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué más te falta a ti? ¿Qué más me falta a mí? Después de haber vivido en comunión con Dios, después de haber aceptado a Cristo como tu Salvador personal, ¿qué más te falta? Mire lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo: ya no le dice si quieres entrar a la vida, ahora le dice si quieres ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. O sea que hasta aquí el joven, en el versículo 19 al 21, el joven ve que sus esperanzas están ardientes, se siente feliz, se siente orgulloso internamente, decir: bueno, por lo menos no tengo ese problema porque gracias a lo que me enseñaron
he guardado esto hasta ahora, desde que era niño. Pero cuando el Señor Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Miren lo que sucede en el versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La pregunta que yo le quiero hacer a usted, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿realmente el joven rico estaba buscando la vida eterna? ¿Estaba interesado realmente en obtener la vida eterna? ¿Estaba interesado realmente en reconocer que la vida eterna solo se obtiene a través del Señor Jesús? Según estos versículos, el versículo 22 que leímos, dice que el joven se fue muy triste cuando escuchó eso, porque tenía muchas posesiones. Pero analicemos la invitación que el Señor Jesús le hizo. ¿Cuál fue la invitación que el Señor Jesús le hizo? Primero, le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Recuerden que el Señor Jesús en los versículos anteriores le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aparte de decirle los mandamientos, no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, no hablarás falso testimonio. Le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego de amar al prójimo como a sí mismo, el Señor Jesús lo invita a que tenga tesoros en el cielo. Y tendrás. Tú amas a tu prójimo, comparte con tu prójimo lo que Dios te ha dado como bendición para que lo administres y lo compartas con el prójimo y tú estarás haciendo tesoros en el cielo. Y después de eso viene el Señor y le dice, ven y sígueme. En aquel tiempo, ser llamado por un rabino para formar parte de aquellos que iban a ser instruidos por él mismo era un privilegio. ¿Y qué más privilegio podía este hombre, este joven, esperar que el Señor de los señores, el Rey de reyes, el Creador de todo el universo, aquel que por la palabra de su boca fueron creados los cielos y la tierra, le invitara a formar parte del grupo de sus discípulos? Ven y sígueme. Desgraciadamente, leyendo el versículo 22 nos damos cuenta que el joven no amaba a su prójimo, ni tampoco quería seguir a Dios. Porque cuando el versículo 22 dice que oyendo estas palabras, repartir sus bienes con los prójimos, o con el prójimo, hacer tesoros en el cielo, y luego seguir al Señor Jesús, le causó tristeza porque tenía mucho. Y se fue triste. Miren lo que encontré en este libro hermoso, el comentario de la palabra si quieres entrar a la vida. Palabra de vida del Gran Maestro, página 322. Dice así, guarda los mandamientos. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesús le pidió que guardara los mandamientos? Porque en los mandamientos de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano, etcétera, se refleja el carácter de Dios. En los 10 mandamientos usted encuentra en los primeros 4 mandamientos del amor a Dios como creador, como sustentador, como el Dios infinito, el Dios eterno. Y en los otros 6 usted encuentra el amor hacia el prójimo. Muchos dirán, sí, pero el Señor Jesús lo resumió en el Nuevo Testamento y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos los 10 mandamientos. Los primeros 4 en amor a Dios y los otros 6 en amor al prójimo. Entonces cuando Dios le dice guarda los mandamientos, es porque este joven necesitaba experimentar en su vida el carácter de Dios.
La Biblia dice que el Señor Jesús invitó a sus seguidores a ser como Él, manso y humilde de corazón. Para que estés en armonía con Dios, los principios de su ley deben de ser la misma fuente de cada acción tuya. En otras palabras, lo que este comentario está diciendo es lo siguiente, lo voy a leer de corrido nuevamente. Si quieres entrar a la vida, señaló el Señor Jesús, guarda los mandamientos. El carácter de Dios está expresado en su ley, para que estés en armonía con Dios. Los principios de su ley deben ser la misma fuente de cada acción tuya. Porque en esta vida, según vemos el resumen, amor a Dios, amor al prójimo. Pero el amor al prójimo se refleja amándose usted a sí mismo. Yo siempre he dicho que lo que no es bueno para mí no es bueno para nadie. Porque si no es bueno para mí, yo no se lo puedo dar a mi prójimo pensando de que le va a hacer bien a mi prójimo. Y esa es la regla de oro, ¿no es cierto? Lo que es bueno para mí no es bueno para nadie más. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, es que nosotros, como seres humanos, necesitamos entender el carácter de Dios. El carácter de Dios, manso, humilde de corazón. Miren lo que sigue diciendo el mismo libro en la página 322. En el lenguaje inconfundible, el Señor Jesús presenta la obediencia a la ley de Dios como la condición de la vida eterna. En otras palabras, guardar los mandamientos de Dios es un requisito para la vida eterna. Un requisito. No significa que por guardar la ley nos vamos a salvar, sino que es un requisito para obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de guardar los mandamientos de Dios es como nosotros expresamos nuestro amor hacia Dios, reconociéndole nuevamente como el creador de todas las cosas, el que por la palabra de su boca hizo todo. Y en segundo lugar, reconocemos que nuestro prójimo es importante, porque Cristo vino a morir por él. No guardamos los mandamientos de Dios para ser salvos, sino porque ya somos salvados por Jesús. Entonces, la misma condición que se requería de Adán antes de la caída es la que se requiere de usted y de mí. Una completa obediencia a los principios de Dios. Recuerden que hemos dicho en temas anteriores que el enemigo vino y plantó la duda en Eva y Adán. Primero en Eva. Una vez que puso la duda, ellos no creyeron en lo que la palabra de Dios decía. Y comenzaron a analizar entre las dos cosas y decidieron hacer lo contrario de lo que Dios había dicho. Entonces, miren lo que dice este comentario. El Señor no espera menos del alma ahora de lo que esperó del hombre cuando estaba en el paraíso. Creer en la palabra de Dios. Y el creer en la palabra de Dios lo lleva a usted a obedecer lo que Dios dice. Perfecta obediencia, justicia inmaculada. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Bien, por eso el Señor Jesús le dice al joven, guarda los mandamientos, guarda los mandamientos. Pero ustedes se dan cuenta que no solamente era guardar los mandamientos, había otras cosas que hacer. Había que desprenderse de todo aquello que no lo deja tener a usted una relación de comunión, de compañerismo, de amor, de aprendizaje, de aceptación con Dios y de amor para con su prójimo. Todo aquello que
no le permita a usted amar a Dios en primer lugar y a su prójimo en segundo lugar, debe de ser sacado de nuestras vidas. Por eso, la palabra que el Señor usó, guardar los mandamientos, el joven respondió: Señor, lo he hecho desde mi juventud. Porque él pensaba que guardando los mandamientos de Dios de la forma que él los estaba guardando, era suficiente. Pero ¿de qué forma él los estaba guardando? Pues él los estaba guardando como cumplir un reglamento, la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley, que es el amor desinteresado, la entrega a Dios y al servicio al prójimo. Entonces, cuando Cristo comienza a hablar con él, le está diciendo: tú tienes que tomar una decisión. Tienes que decidirte ahora si quieres continuar la forma como estás o quieres venir a disfrutar lo que yo te ofrezco. Ahora miren ustedes que él hace una pregunta al Señor Jesús, y la pregunta, como habíamos dicho, es importante. ¿Cuáles son? Porque él pensaba que Jesús se refería a algunos preceptos ceremoniales, lo cual también me imagino que lo cumplía. Pero Cristo estaba hablando de la ley dada en el Sinaí a Moisés, la que se escribió con el dedo de Dios. Ahora déjenme darle un comentario referente a esto. Usted puede leer la Biblia de principio a fin y usted se va a dar cuenta que los únicos que fueron escritos con el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. El resto fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios para que escriban en palabras humanas lo que Dios les había dicho. Pero los mandamientos de Dios no fueron escritos por Moisés ni por nadie, sino por Dios. El dedo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no los reveló como los demás? Porque imagínese usted si ahora que tenemos en la Biblia escrito que fueron escritos por el dedo de Dios, la gente dice que ya no sirven, que ya fueron abolidos, que ya no tienen validez, siendo que la Biblia dice que fueron escritos con el dedo de Dios. Ahora imagínese usted si Dios los hubiese dictado a Moisés. La gente diría: bueno, tal vez Moisés entendió mal. Tal vez él no comprendió lo que Dios quiso decir y él puso algo diferente. Por eso Dios se tomó el trabajo de escribir los mandamientos con su propio dedo. Porque él sabía que en el último instante, al final del tiempo, la gente iba a tratar de abolir los mandamientos de Dios. Entonces, sigamos con el asunto. Muchos de nosotros tenemos la misma respuesta que el joven que fue a preguntarle al Señor Jesús, y sin vacilación nos llenamos de orgullo, de alegría, porque decimos: Señor, gracias. Qué privilegio haber vivido como he vivido. Pero muchas veces vivimos engañados, porque lo que se nos enseñó no es suficiente. Necesitamos experimentar el amor de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice que no son los oidores de la palabra de Dios, sino los hacedores. Aunque San Pablo dice que la fe crece por el oír la palabra de Dios, la Biblia dice que se fortalece cuando nosotros lo ponemos en práctica. Entonces, todo esto guardé de mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más te falta a ti? ¿Qué más me falta a mí? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que ya tenemos, que es suficiente para poder obtener la vida eterna? ¿Sabían ustedes que los problemas que existen en este mundo, la mayoría de los asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera, suceden o son realizados por personas que dicen ser cristianas? Y usted dirá: ¿pero cómo? Bueno, es que hay muchas personas que pensamos o que piensan que son cristianos, pero lamentablemente no son nada más y nada menos que religiosos.
personas religiosas que creen en algo, que creen que Dios existe, que creen muchas cosas acerca de Dios, pero no le conocen. No han tenido una experiencia cercana con Dios. Por eso el Señor Jesús le dice a aquel joven, si quieres ser perfecto, significa que guardando la ley no era perfecto. Si quieres ser perfecto, Jesús le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús a sus discípulos que nosotros no podemos servir a dos señores? Porque cuando estemos con uno, le serviremos a ese uno, y cuando ese no está, serviremos al otro, y al fin estaremos divididos. No podemos servir a Dios y al enemigo. La Biblia dice no podemos servir a Dios y a las riquezas. Pero lo más bonito de todo esto, mis queridos amigos, es la invitación que Dios nos hace a través de esta expresión que le da al joven rico. Ven y sígueme. Ahora yo le pregunto a usted, y contéstese para usted mismo, ¿cuánto cuesta ser cristiano? ¿Alguna vez usted se puso a pensar cuánto cuesta ser cristiano? Déjeme decirle que ser cristiano cuesta todo. Ser cristiano es como aquel hombre que andaba buscando tesoros y un día lo encuentra y va y vende todo lo que tiene. Y una vez que ha vendido todo lo que tiene, va y compra aquella perla de gran precio. Y una vez que la tiene, la atesora y vive feliz con ella. Si usted quiere obtener la perla de gran precio, si usted quiere tener en su vida aquel que vino a dar su vida para salvarlo, usted tiene que entregarlo todo. El capítulo sigue diciendo que es importante que nosotros notemos que solamente cumplir con una parte de lo que la Biblia dice no nos acredita la otra parte. Entonces, ¿cuál era el problema aquí? El problema era que el joven tenía, como muchos de nosotros, el deseo de alcanzar un proyecto, un propósito para poder mantener ese estándar, pero no porque realmente quería vivir cerca de Dios. Quería experimentar una vida de relación con Dios. Porque mire lo que nosotros vemos. Si realmente él quería obtener la vida eterna, él hubiera hecho lo que el Señor Jesús le dijo. Pero no lo hizo. Él se amaba a sí mismo. Y su amor a su dinero, a sus posesiones, era más grande que el amor hacia Dios y el amor a su prójimo. Y dentro de sí, este amor egoísta no le permitía ver más allá de sus propias narices. Entonces, cuando el Señor Jesús le hace la invitación, él no se pone a analizar eso. Dios me está invitando a que le siga. Sino que se entristeció y se fue triste a su casa porque tenía muchas cosas. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo que Dios me ha pedido que me despegue de aquello o que comparta con mi prójimo y le siga? Si quiero hacerme tesoros en el cielo, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios sabe lo que yo más necesito y Dios sabe lo que no necesito, lo que no me hace falta. Y cuando yo oro a Dios y le pido, Señor, quítame todo lo que me separa de tu presencia, el Señor lo va a hacer. Porque su amor por mí es tan grande que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para salvarme. Imagínese usted, vino a morir en una cruz. Entonces, cuando él sigue hablando, sigamos leyendo los versículos que encontramos. La Biblia dice que los discípulos se quedaron sorprendidos después que el Señor les dice en el libro de Mateo, estamos leyendo Mateo 19. Miren el versículo 22 nos quedamos. Versículo 23 dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente
entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Cómo? Tú estás diciendo que... ¿Cómo, Señor? Es que mire, les explico esto. En el tiempo de aquellos discípulos, en el tiempo del Señor Jesús, los rabinos, los que estaban encargados de enseñar a la gente, tenían la mentalidad y enseñaban a la gente que si eras rico era porque eras bendecido por Dios. Y si eras pobre era porque Dios te miraba con desprecio y algo malo tenías que haber hecho. Y incentivaban a la gente a creer que a través de las riquezas ellos podían obtener los beneficios de Dios. ¿Cuánta gente de nosotros no ha vivido tratando de alcanzar metas, de ponerse metas, de querer hacer algo para agradar a Dios? Lamentablemente, no hay nada que usted y yo podamos hacer para añadir a lo que Dios ya hizo. Usted y yo solo tenemos que hacer lo que dice San Juan 3:16, creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted anda buscando, como el joven rico, no morir, o si va a descansar la muerte del sueño, según la Biblia, y después cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, experimentar la vida eterna, usted tiene que creer en Jesús. ¿Por qué yo tengo que creer en Jesús? Primero, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús es Dios, es el único bueno. Porque Jesús es mi representante. Porque Jesús, según la Biblia, San Juan 14:16 dice que es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que es importante aceptar a Jesús. Y si nosotros como el joven rico andamos buscando tener vida eterna, Jesucristo dijo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otras palabras, sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay cómo hacer tesoros en el cielo. Sin Jesús no hay nada. Todo sería fantasía y vanidad, porque solo a través de nuestro Señor Jesucristo es como nosotros alcanzamos la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y el privilegio, como dice San Juan en el capítulo 1, de ser llamados hijos de Dios. El joven rico no entendió eso. El joven rico entendió que él tenía muchas posesiones y que por lo tanto no podía darse el lujo de repartir con los demás, quedarse pobre y seguir a Dios. Miren ustedes, el concepto que todo el mundo tiene de que, ¿no es cierto?, las riquezas son las que nos dan a nosotros felicidad, dicha, alegría, parabienes, etc. El dinero no compra la felicidad. El dinero no compra la salvación. El dinero no compra la salud. El dinero no compra más de lo que nosotros necesitamos para el diario vivir. Yo no estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo que ser rico es malo. Lo malo es poner el corazón en las riquezas, en aquellas cosas que usted cree que son más importantes que las que Dios ha puesto como necesarias para nuestra salvación. Por eso Él dice, es difícil. Y los discípulos se dan cuenta que ellos también tenían un concepto equivocado acerca de la salvación. Porque llega un momento que en el libro que estamos leyendo, ellos dicen, Señor, pero a nosotros se nos ha enseñado que los ricos son los que van a recibir la vida eterna, porque son bendecidos por Dios. ¿Por qué creen ustedes que en el libro de San Mateo, en la bienaventuranza, el Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres? Porque en ese tiempo se enseñaba que ser pobre era ser una persona sin valor, que Dios no estaba con usted. Eso es lo que vino el Señor Jesús a enseñar. Y este joven como usted y como yo necesitamos aprender, bueno, él necesitaba aprender de que lo más importante en este mundo no es lo que yo tengo ahorita, sino lo que Dios me quiere dar, lo que Dios está dispuesto a hacer por mí. Entonces, miren ustedes lo que sigue diciendo el versículo 24.
Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mientras usted y yo no reconozcamos, si es que somos ricos, que los bienes que se nos han dado fueron para ser administrados en beneficio de los demás, no podemos entender esto. Los bienes que han sido dados a aquellos que tienen grandes posesiones no es para que las acumulen, es para que las administren en favor de aquellos que necesitan. Porque imagínese usted, hay un señor que está divorciándose de su esposa, tiene muchas posesiones y trata de hacer lo posible para que cuando él se divorcie de su esposa no se le lleve la mitad de lo que él tiene. Entonces, conversando con él, se le dice, pero usted se ha dado cuenta que cuando usted se muera no se va a llevar nada. Es verdad, no se va a llevar nada. Y recuerdo la historia de otro señor que una vez, que ya estaba enfermo, le dijo yo a los hijos, los reunió a los hijos, a la esposa, y le dijo, miren, yo me he sacrificado tanto por todo lo que tengo. Así que cuando muera, yo quiero que ustedes me pongan en mi ataúd todo mi dinero que tengo en el banco. El hijo mayor, que era el que lo ayudaba en la empresa, le dijo, ok papá, no hay problema. Y los demás se pusieron, pero ¿cómo? Sí, tranquilo, hay que obedecer lo que dice papá. Cuando el señor muere, el hijo viene y escribe un cheque con toda la cantidad de dinero que tenía en el banco y lo firma y se lo pone en el ataúd. Cumplió con su promesa. Pero no se llevó nada. Ahí tenía un cheque. Ojalá que algún día, pues, ¿no es cierto? Aunque es imposible que lo pueda hacer efectivo. Pero esa es la mentalidad humana. Nos aferramos tanto a las cosas de este mundo que nos olvidamos el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Dios nos trajo para servir. Y déjeme decirle que entre más usted se prepara, más útil usted debe de ser. Porque nos preparamos no para que nos sirvan, sino para servir. Es por eso que es importante que nosotros entendamos que nuestro propósito en este mundo no es para que nos sirvan, sino para servir. No es para que nosotros seamos servidos. Recuerden lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces piense usted en esto. Cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros acerca del objetivo de nosotros en esta vida, alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque ese es el objetivo de nosotros, servir, tener la bendita experiencia de que servimos a Dios, de que hemos venido a este mundo para hacer las manos, para hacer los pies, para hacer los ojos, para hacer la boca, para ser un instrumento en las manos de Dios. Y eso debemos de tenerlo presente todos nosotros. Entonces dése cuenta usted que este joven va con esa petición al Señor Jesús. Pero cuando encuentra la respuesta que andaba buscando, no la quiso aceptar. No quiso aceptar la respuesta que el Señor Jesús le dijo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por Dios? Hemos escuchado el mensaje de Dios para poder transformar nuestras vidas y no lo aceptamos. Pero déjeme decirle que durante el tiempo que nosotros hemos vivido, hemos visto cómo la palabra de Dios tiene tanto poder para transformar vidas. Mire lo que dijeron los discípulos. Recuerda que estamos leyendo en el libro de San Mateo, el capítulo 19, verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Esa pregunta dice mucho a lo que ellos habían aprendido, a lo que ellos habían sido o cómo habían sido enseñados. ¿Cómo? Tú estás diciendo, Señor, que los ricos tienen problemas para entrar al reino de los cielos. No, yo estoy diciendo, dice el Señor Jesús, que será difícil para ellos.
No es imposible. Miren lo que dice el versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, lo que ahorita a mí me es imposible dejar, cualquier cosa que sea, la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tráigalo a Jesús. Porque lo que para mí es imposible, para Dios no. No se olvide que el Dios que nosotros amamos es aquel que por la palabra de su boca hizo los cielos y la tierra. Hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Debe de creer en este Dios. Usted debe depositar su confianza en este Dios. Porque no hay otra forma. No hay otra manera. Cristo es el único camino que nos lleva a Dios y tenemos que aceptarlo, no irnos tristes como el joven rico porque tenemos muchas cosas, ¿no es cierto?, que nos entretienen. Versículo 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, mire, escucha esta expresión de Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Señor, tú le dijiste al joven rico, deshácete de todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes, dáselo a los pobres, haz tesoro en el cielo y ven y sígueme. Nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a recibir? Versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez con sus santos ángeles y los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos seamos arrebatados en el cielo para recibir al Señor en las nubes de los cielos, dice ahí, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Le está diciendo a los discípulos, pero ahora mire cómo también se refiere y nos alcanza a nosotros. Y dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué era lo que andaba buscando el joven rico? El joven rico andaba buscando la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Entiéndase bien. Usted y yo no podemos hacer nada para poder añadirle al plan de salvación un poquito. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que la vida eterna es dada a todo aquel que en él. San Juan 3:16 es uno de los versículos más hermosos que usted puede encontrar en la Biblia. Y está refiriéndose a los versículos 14 y 15. Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no es cierto?, dando a su Hijo. Entonces, es importante que tengamos nosotros bien claro eso, que no es lo que yo haga, no es lo que yo tenga, es lo que yo decida. Si yo decido aceptar a Cristo como mi único Salvador, yo voy a recibir lo que ando buscando y tratando de alcanzar por medio de mis propios méritos. Es Cristo el que hizo todo para salvarme. Ahora, veamos algo interesante aquí. La Biblia le está diciendo al joven que tiene que deshacerse de todo lo que tiene, compartiéndolo con los pobres. ¿Por qué? Veamos esto. ¿Qué significa tener la vida eterna entonces? No solamente es deshacer o compartir o ayudar a los necesitados. Y recuerden que habíamos dicho que usted y yo nos preparamos no para que nos sirvan, sino para servir. Entre más preparado sea usted, académicamente hablando, o en algún entrenamiento que haya recibido, mejor habilitado usted se encuentra para servir. A nadie lo mandan a un entrenamiento para que luego vengan y le sirvan.
Entonces, esto es importante. Mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 17:3. Vamos a buscarlo. San Juan 17:3, la palabra de Dios dice, esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En otras palabras, si usted y yo queremos obtener la vida eterna, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber quién es Dios, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus objetivos para mí, cuál es el carácter de Dios, a qué se dedica Dios, cómo vive Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús para mí? ¿Qué papel Jesús desempeña en la creación? ¿Qué papel Jesús desempeña en la redención del ser humano? ¿Qué papel Jesús desempeña como mediador, como intercesor? ¿Qué papel Jesús desempeña como el creador de todas las cosas y viniendo en las nubes de los cielos? Yo necesito conocerlo. Recuerden que la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará nuestro. Quiero llevarlos, dando la conclusión al tema, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, una vez que yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo dejo de ser mío. Ya no son mis pensamientos, ya no son mis ideas, el conocimiento. Ya no soy la persona que era antes. Ahora soy de Dios. Y la Biblia dice que ahora yo paso a ser un templo del Espíritu de Dios. Y recuerde que donde Dios mora, hay santidad. Por eso en el versículo 18 él dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Dios quiere que nosotros seamos puros y limpios. Cuando el Señor Jesús le dijo al joven rico, ven y sígueme, Él estaba ofreciendo esto. La oportunidad de la santificación, de la purificación, del perdón de los pecados, de una relación íntima con Él, como la tuvieron sus discípulos. Ahora miren lo que dice el versículo 20. ¿Por qué Dios dice que no somos más nuestros y que somos suyos? Entonces, es importante nosotros tomar la decisión, escuchar la palabra de Dios y hacerla, o escuchar la palabra de Dios e irnos tristes. Recuerde que la Biblia dice que una vez que usted le entregó su vida a Dios, usted no es suyo. Yo no soy mío. Ahora pertenezco a Él. Ahora pertenezco a Dios. Segunda de Corintios 5, 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. De modo. Ese de modo denota de que algo más atrás se venía diciendo. Y lo que venimos diciendo es que usted ya no es suyo. Usted fue comprado por sangre en la cruz del Calvario. Él sufrió una muerte tan terrible por amor a usted. Por eso el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el desafío que Dios nos está dando a nosotros en su palabra. Dios quiere que usted y yo seamos libres, pero libres de todo aquello que nos tiene esclavizados. Pueda que sea algún vicio, pueda que sea algo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero Dios ha dicho bien clarito en su palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios ha prometido a cada uno de nosotros ayudarnos a vencer. Es más, la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 7, el verso 7, dice, pedid y se os dará, buscad
y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué más podemos recibir de Dios? ¿Cómo más puede Dios expresarnos su amor para ayudarnos a comprender de que lo que hay en este mundo no es todo? Que estas cuestiones son pasajeras, que va a llegar el momento cuando nosotros vamos a dejar de existir y que donde hayamos puesto nuestro corazón es ahí donde van a estar nuestros tesoros. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, todo aquel, recuerden que estamos leyendo el libro de Mateo 19, los últimos versículos, todo aquel que haya dejado por mí, todo lo que haya dejado, recibirá 100 veces más. Ponga en una balanza lo que ahorita le está impidiendo seguir a Jesús y piense en lo que Jesús le está ofreciendo. Liberación de todos los vicios, de todos los problemas que usted tiene. Liberación del poder opresor del enemigo. Y le ofrece libertad, una nueva vida. Por eso cuando Él le dice a sus discípulos, cualquiera que haya dejado hermanos, hermanas, padre o madre, etcétera, etcétera, por mi nombre recibirá 100 veces más. Mi pregunta es, ¿qué es lo que a usted le impide entregar todo en las manos del Señor Jesús? Entregar su propia vida y pedirle al Señor Jesús que sea Él el que produzca en usted el querer como el hacer su divina y santa voluntad. Pregúntese, Señor, ¿qué es lo que me impide? Y una vez que usted encuentre que lo que le impide, póngalo en las manos del Señor Jesús. Termino con esta historieta. En el tiempo de mi niñez, escuché esta historia de parte de los abuelos, que por la zona donde ellos vivían había un hombre que tenía un caballo muy hermoso, un hombre de mucho respeto, un hombre que la gente lo admiraba por ser lo que era. Y montado en su hermoso caballo salía al pueblo todos los domingos a comprar su comida. Una vez que ya compraba sus alimentos, los ponía en una alforja y se los ponía encima en su hombro y se montaba en su caballo. La gente al verlo pasar comenzaba a reírse y a preguntarse ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué en vez de poner esa alforja que pesa en su hombro no se la pone encima del caballo para que también la lleve? Pero nadie se atreve a decirlo porque se lo veía un hombre mal encarado, así como que de pocos amigos. Hasta que un día, uno de sus amigos viene y le pregunta, oye, le dice, ven, déjame hacer una pregunta. Por favor, no te molestes. Solo contéstame porque tengo esta curiosidad. ¿Por qué tú todos los domingos que pasas por aquí de comprar tu comida, llevas la alforja en el hombro y no la pones encima del caballo? Y mire la respuesta que este hombre le dio. Le dijo, suficiente con que el caballo lleve mi peso para ponerle otro peso más. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Suficiente con que el caballo lleve mi peso para ponerle un peso más. Pregunto, ¿acaso la alforja no iba también encima del caballo? Claro que sí. Pero así habemos muchos cristianos. Queremos ir donde el Señor Jesús y queremos llevar nuestras cargas y vamos donde el Señor Jesús, se las ponemos ahí y regresamos y otra vez las ponemos sobre nosotros. Eso no funciona. En el camino cristiano, en la vida espiritual, eso no funciona. Usted tiene que entregarse completamente a Jesús, sin reserva. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que produzca el cambio. Y en su vida comenzarán a surgir los frutos del Espíritu que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, etcétera, etcétera. Son los resultados que usted y yo vamos a experimentar una vez que le hayamos entregado nuestra vida a Jesús.
No hagamos como aquel hombre que queriendo ayudar al caballo se ponía encima de la alforja de comida sin pensar que el caballo también la llevaba. Cristo vino a morir por usted y por mí. Lo que Él hizo, dice la Biblia, que cuando Él expiró dijo, consumado es, está hecho. No hay nada más que se tenga que hacer. Lo único que usted y yo como seres humanos tenemos que hacer es aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. El resto vendrá por añadidura. Es Cristo el que produce en nosotros el querer como hacer su voluntad. Yo no sé qué será lo que usted lo tiene ahora sumergido, lo ha tenido subyugado con problemas, pero sí sé que el poder de Dios en su palabra es tan poderoso para transformar vidas. Y esa transformación Dios la quiere hacer en su vida. Dios quiere cambiarlo, Dios quiere hacerlo una nueva persona. No quiere verle un cristiano mediocre. No quiere verle un religioso de lo cual el mundo está lleno. Capítulo 7 de Segunda de Crónicas, el versículo 14, dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el concepto que Dios tiene para que nosotros comprendamos. Si usted ha entendido que ser cristiano cuesta todo, tiene que entregarlo todo. Porque cuando Cristo vino a dar, Cristo vino a dar todo. Miren lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Es que Jesús nunca te va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho antes. Jamás te va a pedir que dejes algo o que hagas algo si Él no lo hizo antes. Él dijo en su palabra, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Al joven rico le dijo, anda, vende todo y repártelo. Bueno, vende lo que tienes, repártelo con los pobres, haz tesoro en el cielo y ven y sígueme. En el libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, dice así, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire usted, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor Jesús jamás le va a pedir que hagas algo que Él no haya hecho antes. Él fue tentado en todo y venció al enemigo. Y ese poder transformador y ese poder que da vigor, que da vida, está dispuesto para usted y para mí. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vive para siempre, para interceder por usted y para interceder por mí. Es mi deseo y mi oración que Dios nos bendiga y nos ayude a tomar una decisión en nuestras vidas. Servir a Dios de todo corazón, apartarnos del mal, seguir sus pisadas y esperar en sus promesas. Que Dios nos bendiga. ¿Qué le parece si terminamos con una oración? Oremos. Querido Dios, estamos agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad, oh Dios, de conocer tu verdad y ser libres por ellos. Ayúdanos a crecer más cada día en tus caminos. Danos la capacidad, la fuerza para aceptarte como nuestro único Salvador. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello que no nos permite aceptar tu voluntad. Límpianos de todo mal pensamiento. Siga abriendo nuestra mente al entendimiento y capacítenos para hacer su voluntad. Gracias por escucharnos. Gracias por su santa bendición. Gracias por guiarnos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y bendito sea su nombre hoy y siempre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo agradecemos. Amén.